No hay esperanza. Y me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado, y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió. Y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva, pero la salud Es un movimiento, y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Holadesalud.mx, un movimiento de TechSalud. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar por aquí presentes. Jueves ya, tardezón. Bueno, pues vamos a reiniciar con las charlas sobre y los seminarios sobre las investigaciones que están en curso de los alumnos de doctorado en estos seminarios doctorales. En esta ocasión, como parte de las terapias innovadoras en ciencias visuales y del grupo correspondiente, el doctor Andrés Bustamante, egresado de alta especialidad en córnea, cirugía refractiva e inflamación intraocular, el Tecnológico Monterrey, ya está en estos momentos en Colombia, él, su tierra natal, nos va a presentar pues ya prácticamente los resultados y la parte final de su trabajo titulado Comparación de los resultados visuales, refractivos y topográficos del entrecruzamiento corneal de fibras de colágeno para el tratamiento de queratocono en población pediátrica versus población adulta. Un estudio muy interesante, resultados además bastante interesantes también. Y pues Andrés, adelante, vamos a escuchar lo que has estado haciendo en estos últimos 3 años. Muchas gracias por el espacio. Bueno, a continuación voy a compartir la pantalla. A ver. No sé si alcanzan a ver ahí ya la presentación. Ahí se ve ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Julio. Pues como mencionó anteriormente, ya el título de mi investigación. Afortunadamente, pues el doctor Julio es mi director de tesis doctoral y como codirectores tengo al doctor Jorge Valdés y al doctor Alejandro Rodríguez, que igualmente extiendo mi gratitud hacia ellos. Listo. Pues aquí pues ya el protocolo fue aprobado tanto por el Comité de Ética como el Comité de Investigación del Tecnológico de Monterrey. Entonces, como planteamiento del problema, tenemos que pues, el queratocono consiste en una enfermedad progresiva que se caracteriza principalmente por un debilitamiento biomecánico de la córnea, usualmente descrito como no inflamatorio, que da como resultado un adelgazamiento y un aumento progresivo de la curva, pues de la curvatura corneal, ¿verdad? Eso genera en la mayoría de los casos una miopía, un astigmatismo irregular, que se traduce en aberraciones ópticas y mala visión de los pacientes. El diagnóstico se realiza principalmente utilizando hallazgos clínicos característicos y topográficos corneales, como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha. Y pues en los pacientes pediátricos, pues, como muchas de las patologías, sigue siendo un reto diagnóstico. El manejo usualmente consistía principalmente en la rehabilitación visual con el uso de anteojos, lentes de contacto, implantación de segmentos de anillos intracorneales, como ven en la imagen abajo a la derecha, y el trasplante corneal en los casos más severos. Sin embargo, estos tratamientos, ninguno de los antes mencionados, alteraba la historia natural progresiva de la enfermedad. A diferencia de los adultos, el queratocono tiende a progresar más rápido en pacientes jóvenes. Se ha reportado en la literatura que hasta el 80-88% de esos al momento del diagnóstico ya están progresando.
y que el riesgo es hasta 7 veces mayor de requerir una queratoplastia penetrante o un trasplante corneal penetrante, como pueden ver arriba a la derecha. Sin embargo, de poder lograrse un éxito anatómico con el ligento corneal, o sea, con el trasplante, la rehabilitación visual sigue siendo una preocupación constante por parte del especialista, ya que son pacientes que exigen alta demanda y son muy difíciles dar el seguimiento y la cooperación de estos mismos. En nuestra población, pues el grupo de investigación ya realizó un estudio y tenemos que este estudio realizado en el noreste de México revela que la prevalencia del queratocono es del 1.8% en población adolescente y el diagnóstico se genera principalmente a una edad media de 16.1 años de edad. Es importante destacar de ese estudio realizado ya hace algunos años, en el 2014, que el 33% de los pacientes incluidos en ese estudio fueron sometidos a un trasplante corneal. Eso pues, en la discusión del trabajo, se habla que ese alto porcentaje de trasplantes se debió principalmente a tratarse de una clínica de tercer nivel, pues los pacientes acuden principalmente en estadios tardíos de la enfermedad. A finales de la década del siglo XX se reporta que la reticulación de fibras de colágeno o cross-linking corneal demostró ser capaz de endurecer la córnea hasta el punto donde se detenía la progresión de la enfermedad. O sea, ya estamos hablando de un tratamiento que, pues, entre comillas, puede ser curativo, ya por lo menos ataca las características progresivas de la enfermedad. Eso se regulaba mediante el uso de un fotosensibilizador, como es la riboflamina, al excitarla con una luz ultravioleta con una longitud de onda de 365 nanómetros a cierto poder y durante cierto tiempo. Los protocolos de tratamiento convencionales han demostrado ser una buena herramienta para la estabilización topográfica del queratocono, tanto en población pediátrica como en población adulta. Se han reportado variaciones al protocolo de Dresden o el primer protocolo o el protocolo convencional, el primero se escribió hace más de 20 años. Este consiste en una irradiancia de 3 watts por centímetro cuadrado durante un tiempo de 30 minutos. Han surgido nuevas alternativas al protocolo convencional, como el cross-linking transepitelial y el cross-linking acelerado, que es el que vamos a hablar durante este estudio. Este consiste principalmente en utilizar radiaciones más altas para reducir el tiempo de exposición y reducir el tiempo quirúrgico. Gracias. El cross-linking acelerado, pues del que vamos a hablar en el protocolo, está basado en la ley de reciprocidad de Bunsen-Roscoe, donde este establece que se logra el mismo efecto fotoquímico total, aumentando, pues, al utilizar una mayor irradianza, reduciendo el tiempo de la inducción del tratamiento. Hasta la fecha no se han realizado ensayos clínicos aleatorizados con el fin de evaluar la eficacia del cross-linking en población pediátrica, aunque una suma importante de estudios de cohorte reportan los resultados favorables de esta técnica y de este tratamiento para estos pacientes. Con la presente investigación se pretende contribuir y generar evidencia del cross-linking acelerado pulsado en una población pediátrica y adulta. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues al comparar los resultados topográficos entre ambas poblaciones con un seguimiento de 1 año, y pues siendo el primer estudio de estas características que se realice, pues, en población mexicana. Como pregunta de investigación, pues existe una diferencia significativa en los resultados visuales, refractivos y topográficos entre población pediátrica y adulta con diagnóstico de queratocono progresivo, tratados con cross-linking acelerado pulsado con seguimiento de 1 año. El cross-linking con protocolos de tratamiento convencionales, como antes mencioné, el protocolo de Dresden, han demostrado ser una buena herramienta en el tratamiento del queratocono en población pediátrica, ya que ayuda a reducir el riesgo de ambliopía, mejora el ajuste de lentes de contacto, retrasa o previene la necesidad de trasplante corneal, proporcionando, pues, una mejor calidad y pronóstico visual. Los protocolos de cross-linking acelerados que brindan, pues, tienen como principal objetivo detener la progresión igual del queratocono utilizando esquemas de tratamiento más rápidos y seguros. Un procedimiento acelerado puede resultar ventajoso para estos pacientes, ya que se puede traducirse en un menor tiempo de exposición a la anestesia general, y hasta la fecha existe evidencia limitada sobre la eficacia del cross-linking acelerado pulsado en población pediátrica en comparación con la gran cantidad de literatura que tenemos disponible en población adulta y con protocolos convencionales y acelerados, pues, en pacientes adultos.
Como hipótesis nula, tenemos que no existe una diferencia en la eficacia del cross-linking acelerado pulsado para lograr la estabilidad topográfica en pacientes con queratocono progresivo con seguimiento de un año entre población pediátrica y población adulta. El objetivo general de nuestro estudio pues fue comparar la eficacia para lograr la estabilización topográfica, midiendo los cambios de la queratometría máxima del cross-linking acelerado pulsado a un año de seguimiento entre población pediátrica y población adulta. Como objetivos específicos, que queríamos también medir los resultados refractivos, resultados visuales y medir la seguridad en cuanto a la agudeza visual de los pacientes. Esto fue un estudio pues, original, fue una cohorte y de tipo, un estudio analítico de tipo cohorte. Pues dentro de la metodología, pues el diagnóstico se realizó mediante análisis topográfico y signos clínicos. Se describió como un queratocono progresivo el aumento de al menos una dioptría en la queratometría máxima en al menos un año de seguimiento. Se realizó cross-linking acelerado pulsado a todos aquellos que fueran candidatos al procedimiento y se dividió la población en dos grupos. El grupo 1 siendo la población pediátrica de mayores de 10 años, menores de 18 años, y el grupo de población adulta, mayores de 18 años. El seguimiento se hizo a 12 meses y a todos los pacientes se les realizó una topografía, una microscopía especular en los periodos de tiempos aquí pues descrito en la línea de tiempo. La técnica quirúrgica que utilizamos, pues se utilizó anestesia general en aquellos pacientes pediátricos los cuales no cooperaran en lo que lo requirieran. Se removió el epitelio corneal de los 8 milímetros centrales asistido con alcohol al 20%, como pueden ver aquí en las primeras imágenes. Se utilizó una solución de riboflavina al 0.25% durante 10 minutos. Se aplicó una luz ultravioleta de tipo A pulsada con una longitud de onda de 370 nanómetros durante 8 minutos utilizando el sistema de cross-linking Avedro. O sea, luego se puso un lente de contacto blando y se utilizó esquemas de tratamientos idénticos para todos los pacientes incluidos durante el estudio. Se consideró como progresión un aumento en la queratometría máxima por lo menos de una dioptría durante un año y para calcular el número de muestras se determinó una diferencia de 0.192 entre las proporciones, P1 siendo la proporción de progresión en población pediátrica y P2 siendo la proporción de progresión en población adulta. El análisis estadístico se utilizó el software SPSS, las pruebas de Shapiro-Wilk para explorar la distribución normal de la población. Las variables continuas se expresaron en medias y desviaciones estándar. Se utilizaron las pruebas de Chico cuadrado y Mann-Whitney-U para comparar las diferencias entre las medidas basales y en diferentes periodos de seguimiento, como ahorita veremos en los resultados. Se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier para el análisis de supervivencia y progresión y se realizaron regresiones logísticas binarias para analizar las variables dependientes y predictoras. Se consideró una P estadísticamente significativa menor al 0.05. En la primera tabla de los resultados, les voy a mostrar aquí, es principalmente las características de aquellos pacientes incluidos en el estudio. Tenemos el grupo 1, que recordamos son los pacientes en la población del grupo pediátrico, y el grupo 2 siendo la población adulta. Evidentemente, pues va a haber una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, ya que pues en la edad, pues la edad fue bastante diferente. Las agudezas visuales, inclusive medidas en Logman, también no hubo diferencia estadísticamente significativa, y podemos ver aquí en las queratometrías máximas como vemos que los pacientes, ambos grupos fueron bastante homogéneos al incluirse en el estudio. En la tabla 2 tenemos la comparación de agudeza visual, refractiva y topográfica con un seguimiento. Aquí en la gráfica, pues, en la tabla, perdón, podemos ver el análisis de los pacientes en la medida basal previo a la realización del cross-linking, con un seguimiento a un mes, con un seguimiento a 3 meses, 6 meses y 12 meses. Lo que quiero recalcar aquí, pues, principalmente los resultados que obtuvimos a los 12 meses. Podemos ver me disculpan que los números son un poco pequeños, pero podemos ver con las flechas rojas que estos pacientes, digamos, en los pacientes del grupo 1, aquí me disculpan decir grupo 2, pero el grupo 1 tenemos que afortunadamente los pacientes de la población pediátrica tuvieron una mejoría en la agudeza visual, tanto no corregida como corregida después del procedimiento, una mejoría
En la capacidad visual también tenemos que los valores topográficos, lo más importante es la queratometría máxima. Hubo una reducción en los valores obtenidos después del procedimiento y eso también se evidenció en los pacientes sometidos en el grupo número 2 de la población adulta. En la tabla número 3 es una versión o como un resumen más didáctico de la tabla anteriormente valorada. Como podemos ver aquí en la izquierda tenemos las medidas basales que obtuvimos en la medición previo al procedimiento de crosslinking, y lo que quisimos hacer en esa tabla fue a los 12 meses medir un delta. ¿A qué me refiero con un delta? A medir el cambio que hubo, tanto positivo como negativo, después del procedimiento. Y podemos ver que a grosso modo, que pues evidentemente lo que quiero recalcar aquí es que los pacientes mejoraron tanto visión como valores queratométricos después del procedimiento. Recordar que pues el objetivo principal del procedimiento es detener la progresión de la enfermedad, pero estamos encontrando que en nuestros pacientes también hubo una mejoría de agudeza visual y aplanamiento de las queratometrías máximas. A su vez, como las queratometrías mínimas, promedios, pero principalmente muy importante, pues hubo una reducción en la progresión, que ahorita lo vamos a ver, y hubo una mejoría tanto visual como topográfica. Aquí en la figura número 1, en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para medir la progresión del posterior al procedimiento de crosslinking acelerado pulsado, se observó una diferencia significativa en las curvas de supervivencia o progresión topográfica del queratocono entre grupos, tanto para población pediátrica como población adulta. ¿Por qué se debió a eso? Porque desafortunadamente en el grupo número 1, o sea, población pediátrica, tenemos que 10 ojos de los incluidos en el estudio progresaron, siendo un 22% de los pacientes que progresaron posterior al procedimiento. Ese valor es muy similar al que está reportado en la literatura para los diferentes tipos de protocolos, sea el protocolo convencional o el protocolo acelerado. Y en el grupo número 2, que es la población adulta, tuvimos esas curvas de supervivencia, ya que el 4.5%, o sea, 2 ojos de los ojos incluidos en nuestro estudio progresaron. Algo que también quiero mencionar es que de estos pacientes, de estos 10 ojos que progresaron en el grupo número 1, 5 cursaron con al menos una pérdida, al menos una línea de visión, y los 2 ojos incluidos que progresaron en el grupo número 2, tuvieron al menos una pérdida de línea de visión. También encontramos que existe una relación significativa entre el grupo de edad y progresión con una P estadísticamente significativa. El modelo de regresión logística ejecutado resultó estadísticamente significativo, explicando en su conjunto las variables predictoras en un 55% de la varianza. Asimismo, el modelo indica que hay un 90% de probabilidad de acierto en las variables dependientes, o sea, midiendo la no progresión, cuando conocemos las variables independientes, o sea, la agudeza visual no corregida, el equivalente esférico, las queratometrías medias, queratometrías máximas, astigmatismo topográfico y valores corneales y edad del crosslinking. Se observó que las variables independientes que más explicaban la no progresión de nuestros pacientes fueron el género, o sea, las mujeres, la agudeza visual no corregida, o sea, aquellos pacientes que llegaban al procedimiento con una mejor agudeza visual, la probabilidad de que progresaban era menor, y los pacientes que tuviesen mayor edad en el momento de realizar el procedimiento, la probabilidad de que progresaban era mucho menor. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Andrés. Bueno, a ver, platícanos un poquito de todo lo que has visto tú en tu marco teórico y en base a la evidencia disponible hasta este momento. ¿En qué punto estamos en base a la evidencia que tú encontraste en tu protocolo? ¿Qué es lo que han encontrado otros grupos? ¿Qué nos dice la evidencia del crosslinking en población pediátrica? ¿Se comporta igual la córnea en el post quirúrgico después del crosslinking en estos pacientes que en los adultos? Esto es porque, bueno, finalmente tiene un impacto en la forma en la que nosotros vamos a aplicar esto
en la clínica, ¿no? Independientemente de todo. Y es bueno que tú nos platiques un poquito en qué punto estamos parados en este aspecto. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, sí, en cuanto a la redacción de la discusión del trabajo, pues nos dimos cuenta en nuestro estudio que la progresión desafortunadamente sigue siendo muy similar a lo que se ha reportado en la literatura. Llegamos a un 20% de nuestros pacientes que progresaron en población pediátrica. En cuanto a eso, pues nuestra población se comportó muy similar a lo que hay reportado en la literatura. En la literatura, hasta el momento, únicamente hasta la fecha, solamente hay 2 artículos reportados donde utilizan ese tipo de protocolo en específico, con ese tipo de irradianza en esos tiempos que utilizando el equipo que tenemos nosotros. Y pues la progresión fue muy similar. ¿A qué vengo con esto? Si está la opción pues, de tener un menor tiempo quirúrgico en nuestros pacientes, hay que ser conscientes pues, que son pacientes a veces muy complicados, un paciente de 10, 12 años que llega a la consulta con un queratocono. Si tenemos la opción de pues, ofrecerle un procedimiento tal vez un poco más rápido, que lo exponga tal vez menos a lo que es la anestesia general y al trauma que genera estar prácticamente en los protocolos convencionales, casi que se tarda el paciente 1 hora realizándose el procedimiento, pues sería una opción que valdría la pena tener dentro de nuestro armamento para tratar la enfermedad. Asimismo, viendo lo que pasó con nuestra población, pues nos dimos cuenta que evidentemente entre más rápido progresa la enfermedad, nos llegan los pacientes con queratometría más alta, la probabilidad de progresión y de falla terapéutica es más alta. Entonces lo que yo saco de nuestro trabajo es que la probabilidad de una progresión en un niño es bastante alta, así que hay que ser, yo creo que bastante agresivos para tratar esta enfermedad y más en aquellos ojos que tienen bastante riesgo. Tal vez la literatura a veces nos dice esperar que 1 año a demostrar que tal vez hay progresión. Yo creo que dentro de la discusión de nuestro trabajo sería contemplar ser un poquito más agresivos en este tipo de observaciones, midiendo tal vez cada mes, cada 2 meses, haciendo una valoración topográfica, ya que sabemos que en estos pacientes tal vez sacar la refracción o la agudeza visual mejor corregidas a veces es un reto porque pueden que no cooperen. Y yo creo que eso es lo que me llevo de nuestro trabajo y que creo que pues le pude aprender mucho. En este mismo sentido, la doctora Judith nos pregunta si sería apropiado comparar, según entiendo yo, el procedimiento con un grupo de pacientes pediátricos que reciban otro tipo de crosslinking. Según entiendo yo, la pregunta de la doctora Judith es, ¿esperarías tú el mismo resultado con otros protocolos de crosslinking? ¿Qué es lo que has leído? ¿En qué momento pudieras tú decir, sabes qué, esta probabilidad de progresión en el grupo de queratocono pediátrico en base a lo que yo estoy viendo en mi protocolo o en base a lo que hay en la evidencia, si utilizo otro protocolo, a lo mejor no acelerado, vamos a decir el Dresden, el tradicional, o con un parámetro que nos permita tener una línea de marcación más profunda, es decir, una menor irradiancia, mayor tiempo, ¿tú crees que en base a esto pudiéramos predecir un comportamiento similar? ¿En base a qué y en base a qué justificas pues tu pregunta, tu respuesta, perdón? Desafortunadamente la evidencia en la literatura es muy limitada. Como mencioné, no tenemos estudios randomizados, aleatorizados, donde no podamos medir en realidad la eficacia de esos tratamientos. Lo que tenemos son estudios de cohortes en estas poblaciones y desafortunadamente la tasa de progresión en población pediátrica sigue siendo devastadoramente alta. Estoy hablando que los promedios, o sea, si lastimosamente no recalqué mucho cuando saqué el número de muestra, los protocolos de donde saqué las P's para medir el delta y sacar el cálculo muestral, pero desafortunadamente el número que casi siempre aparece en la literatura viene siendo el 20%. Los niños progresan en un 20%. ¿A qué llevo eso? Yo lo miro tal vez de una forma un poco diferente.
yo creo que tenemos que ser tal vez un poco más agresivos, recordando que esa todavía sigue siendo una enfermedad que en adultos sigue siendo poco comprendida, ya que la literatura habla todavía de consensos de tratamiento. Todavía hablamos de consensos de tratamientos en población adulta y sabemos que pues un consenso de expertos, el nivel de evidencia todavía sigue siendo muy limitado. Entonces yo pues afortunadamente durante mi entrenamiento tuve la posibilidad de enfrentarme a estos casos, inclusive pacientes con trisomías, 21 trisomías, pacientes con queratoconos bastante agresivos, y creo que lo que puedo extraer y que puedo extrapolar a nuestro trabajo es que tal vez yo siento que tenemos que ser un poco más agresivos. O sea, lo que extraigo es que tenemos que ser un poco más agresivos, tal vez hacer un consenso diferente para el queratocono pediátrico, porque todavía no existe en la literatura, no está registrado. Creo que hay que ser un poco más agresivos, tener criterios de progresión más ajustados para esta población, porque los criterios de progresión que utilizamos son para pacientes adultos. Y sabemos que la enfermedad es hasta 7 veces más agresiva en población pediátrica. Entonces yo creo que el beneficio del tratamiento, aunque como todo procedimiento quirúrgico y toda intervención tiene sus probables efectos secundarios y sus probables pues secuelas y daños que puede generar como cualquier procedimiento quirúrgico, pero yo creo que aquí lastimosamente digo la palabra creo, porque evidentemente no está reportado en la literatura. Yo creo que debemos ser más agresivos y será algo que se discutirá en la discusión del trabajo, pero yo creo que tenemos que tener criterios tal vez de progresión, puntos de corte tal vez más ajustados, más estrictos para esta población, porque sabemos que la progresión a un año siempre decimos es una dioptría, pero bueno, y en niños la consideramos 0.5 dioptrías, 0.25. Yo creo que eso es lo más interesante que yo puedo obtener del trabajo que realizamos durante todos estos últimos años. El profesor Valdés por ahí levantó la mano y creo que Lola por ahí tiene una pregunta ahorita. Sí. Profesor Valdés. No, sí, era un comentario, pero lo acaba de hacer Andrés. Es decir, a ver, tu propuesta, Andrés, después de terminar este trabajo de estudio, es el tratamiento es efectivo, sin embargo, basado en la información, debiésemos estar actuando antes. Lo voy a ligar con otra tesis doctoral, que es la de Héctor Morales, también de este grupo, otra tesis doctoral, donde justamente lo que buscamos es también diagnosticarlos antes, ¿no? Y por lo que entendí en tus conclusiones, uno de los factores es la agudeza visual. ¿Qué tan afectada está la agudeza visual? Entre menos afectada, el pronóstico es mejor, ¿no? Esa es la relación. Digo, este es un doctorado clínico y un doctorado clínico tiene la intención de cambiar la práctica o mejorar la práctica, ¿no? Entonces, creo que lo que estás concluyendo es válido, decir, creo que debemos hacer esto y probarlo también, ¿verdad? Si realmente con un seguimiento más astringente, más estricto, detectamos mejor, intervenimos antes y podemos mejorar ese porcentaje del 20% de progresión, lograrlo disminuir. Pero el doctor Julio te hacía una pregunta. ¿Hay evidencia contraria? ¿O los demás grupos dicen, lo poco que hay dice lo mismo que tú dices? Pues en cuanto a los protocolos, sí hay varios estudios que comparan head to head tal vez los diferentes protocolos, pero como le digo, doctor, son cohortes y el nivel de evidencia, pues para hablar de una eficacia franca no podría concluirla a esos estudios, sinceramente. Okay. Pero el número mágico, 20%, sigue apareciendo y repitiéndose en la literatura utilizando cualquier tipo de protocolo. Yo entiendo la incertidumbre de que, bueno, Andrés, comparemos el protocolo convencional, comparemos todos los tipos de protocolos que hay descritos en la literatura. Sin embargo, creo que sí se podría más adelante considerarse que podría ser algo viable para hacer más adelante, pero creo que en ese momento la enfermedad está, digamos, como en
la enfermedad todavía falta mucho por aprender de ella. Yo creo que el principio del tratamiento que nosotros le realizábamos a los pacientes de acelerado pulsado es un muy buen tratamiento y que esperamos más adelante poder llegar a reducir ese número del 20%. Muy bien, gracias Andrés. Lola, ¿andas por ahí, Lola? Digo, somos poquitos, creo que vale la pena que, a ver, si tienes por ahí la pregunta, no sé si se la puedas formular ahí a Andrés. ¿Anda por ahí, Lola? Que no le deja abrir el micro, dice Julio. Ah, no le dejan abrir el micro. Bueno, no te puedes. Bueno, a ver, Andrés, básicamente Lola pregunta ¿cuál es el fundamento para segregar los dos grupos? O sea, ¿por qué un grupo de edad pediátrica y por qué adultos? O sea, ¿por qué te interesó comparar estos dos grupos? ¿Cuál es me imagino, el fundamento, vamos a decir, en este caso clínico, para comparar un grupo pediátrico y un grupo adulto? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se liga esto a tu hipótesis? El principio, pues analizando la fisiopatología de la enfermedad, nace de que, pues desafortunadamente, este tipo de enfermedades es mucho más agresiva en los niños, y analizando la literatura y buscando el componente de por qué es más agresivo en los niños, todavía está muy oscuro, todavía no tenemos esa respuesta, pero hay ciertas hipótesis. Una de las hipótesis es que existe un recambio en la colágena tipo 1 del ser humano, que este recambio natural usualmente puede tardar hasta unos 5 o 6 años en recambiarse. Entonces, haciendo que en esta población tal vez el tratamiento no sea tan longevo como sucede tal vez en los pacientes adultos. De pronto existe una tasa de recambio de colágeno más acelerada en los niños, pero es una muy buena pregunta. ¿Por qué utilizaste la edad de 18 años? Lola, está reportado en la literatura, es el punto de corte donde sabemos que desafortunadamente los pacientes del grupo 1 usualmente es un tratamiento más agresivo, es una enfermedad más agresiva que al compararlo pues, con el grupo 2, que es una población adulta que por lo general tienden a progresar menos. Vimos que 10 pacientes del grupo 1 versus 2 pacientes del grupo 2. ¿Cómo ligarlo a la hipótesis? Como tenemos todo ya estandarizado para el tratamiento de los pacientes en población adulta, lo que quisimos como grupo de investigación fue tratar de ligar o extrapolar esta información a ver qué podíamos extraer en ese tipo de población que es un poco diferente. Pero darte una respuesta que es la que siento que estás buscando, creo que es muy difícil dártela. Yo sí creo que, pues, si la enfermedad todavía en los adultos tiende a haber una progresión, en los niños es mucho más, y de ahí radicó el misterio y el por qué yo quise realizar ese estudio de investigación. Muchas gracias, Andrés. Pregunta la doctora Naomi Ceja. ¿Cómo se trató el postoperatorio? ¿Qué tanta tolerancia hubo en pediátricos en el post? ¿Notaste alguna diferencia tú ahí en dificultad en el seguimiento, en el apego al tratamiento? ¿Crees que eso fue un factor importante? El factor del lente de contacto siempre es un reto en los niños. No estuvo entre los objetivos del estudio, pero siento que sería muy interesante medir la tasa de repitalización en niños, ¿verdad? Porque puede comportarse muy diferente y también puede estar ligada a la tasa de progresión. Pero se utilizó el mismo esquema de tratamiento por protocolo, por default en ambas poblaciones, pero sí, el seguimiento en población pediátrica sigue siendo muy difícil, muy complicado. Medir las variables en esta población sigue siendo muy complicada por la tasa de remodelación, la histéresis corneal de la córnea, todo en los niños sigue siendo todavía muy diferente a la población adulta. También tenemos que tener presente que todos los equipos diagnósticos que tenemos para dar seguimiento a esta enfermedad, las bases normativas son en adultos. Entonces,
hay un montón, existen un montón de variables confusoras todavía en población pediatra desde el punto de vista oftalmológico que más adelante pues se irán aclarando, pero sí, sigue siendo un reto para el manejo de crosslinking en niños, el uso del lente de contacto, el hecho de que algunos pacientes requirieron el hecho de anestesia general para realizar el procedimiento. Y entonces, pues sí es bastante complicado. Ok. Si hay alguna otra pregunta por ahí del público, de los participantes. Y bueno, Andrés, a ver, si yo te dijera, tienes todos los recursos del mundo, todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, todos los permisos del mundo, todos los comités de ética te van a decir que sí. ¿Qué te gustaría investigar en estos dos grupos? O sea, ¿qué dirías, híjole, me encantaría checar esta parte en el protocolo o después para encontrar una diferencia entre el comportamiento postquirúrgico, el crosslinking, en estos dos grupos? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, vamos a decir, ya con lo que sabes de tus resultados? Y si tú tuvieras todos estos privilegios que te estoy comentando y pudieras hacer un protocolo después, ¿qué harías? Eso es algo que se mencionó en la charla anterior. Me encantaría poder medir la histeresis corneal, la biomecánica corneal, cómo se comporta en los niños, ¿verdad? Con o sin queratocono. Me gustaría saber cómo se comporta. Me encantaría poder hacer un análisis histopatológico de las córneas. Evidentemente, hacer un estudio clínico aleatorizado sería interesantísimo, pero pues sabemos que es un poco complicado pues, en población adulta y mucho más en población pediátrica. Hacer un pool de pacientes, utilizar diferentes protocolos, tener un grupo control, agarrar que tengamos a todos los pacientes en el mismo estadio de la enfermedad. Sabemos que unos pacientes llegaron en estadios más avanzados, otros en estadios menos avanzados. Tal vez tener una cohorte más limpia, que pues clínicamente es muy difícil tenerla. Sabemos que son pacientes que llegan pidiendo ayuda, ¿verdad? No sabemos en qué estadio vienen. Tenemos un centro pues, de atención primaria donde llegan pacientes de alta complejidad. Entonces sí sería tal vez tener una cohorte más depurada, utilizar diferentes protocolos, medir la biomecánica corneal, hacer análisis histopatológico y seguirlos durante 20 años a ver cómo se comportan. ¿Alguien más por ahí con alguna pregunta? Doctor Valdés, está por ahí, no sé si el doctor Alejandro está por ahí ya o está todavía ocupado. Acá estoy, Julio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? No sé si tenga algún comentario o pregunta ahí para antes. Pues muy interesante, muy bien tu trabajo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Yo te quería preguntar, Andrés, ¿qué método de histéresis corneal crees que podría ser el más útil o cuál puede ser el más preciso en este momento de los que hay disponibles? Y la otra es, si has pensado que alguna vez pudiera tener algún equipo tomográfico que pudiera medir densidad tisular en forma muy, muy precisa para ver, pues no necesariamente en sí el compactamiento de las fibras de colágeno del estroma corneal, sino por lo menos lo denso de las mismas. No escuché la última parte, perdón. Perdóname, sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Ok, sí, te decía que si se te ocurre algún sistema tomográfico para poder medir la densidad tisular en el estroma de la córnea, la densidad del estroma, y si eso podría tener alguna utilidad para conocer Sí, muchas gracias, doctor. de la córnea. Muchas gracias, doctor. Sí, pues sería muy interesante poder medir de manera pues objetiva cómo se comporta las fibras de colágeno, el grado de compactación de fibras de colágeno, sea mediante un análisis pues
anatómico o evidentemente algo menos invasivo como una tomografía de coherencia óptica de alta resolución. En uno de los trabajos que publicamos este año, intentamos diseñar un modelo de análisis, pues, digamos que de densitometría corneal, guiado por inteligencia artificial a grosso modo, pero sí sería muy interesante poder medir el grado de compactación o densidad del tejido, a qué grado, dónde se ve más afectado o influenciado para el procedimiento, antes y después del procedimiento. Creo que sería sería prudente para ver cómo se comporta in vivo el cross-linking en ese tipo de córnea. Creo que sí sería increíble, La verdad es que, pues, creo que algún día esperemos que podamos llegar a ese punto, ¿verdad? Y la otra pregunta, en cuanto a los equipos, creo que está el ORA, Ocular Response Analyzer, es uno de los equipos que pues, está reportado en la literatura para medir ese tipo de cambios biomecánicos o comportamiento biomecánico de la córnea. Sí, exactamente. Bueno, pues esos eran mis comentarios. Yo creo que el trabajo tiene mucho potencial y obviamente que, pues como tú dices, deja información valiosa desde el punto de vista de lo que dice el doctor Valdés, de que lo que al final de cuentas hacemos investigación clínica en general, pues es para realmente hacer un cambio en los paradigmas o en las formas de tratar o mejorar una condición diagnóstica o terapéutica. Entonces, en ese sentido, su trabajo tiene mucho que ver en eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Muy bien, ahí vamos. Ya nos falta ver tu discusión, nada más. Ahí le tienes que echar un clavado a la bibliografía. Pues si no hay más comentarios. Bueno, un consejo en la discusión para Andrés, Julio, y tú Sí. lo tratabas ahorita. Ya saben, yo siempre les digo que la discusión de estos temas es, ¿quién dice lo mismo que yo digo? ¿Quién dice algo contrario a lo que yo digo? Y lo más importante, ¿qué es lo único que yo digo? Es decir, ¿cuál es el elemento realmente único, diferenciador de tu tesis? Digo, es una regla muy simple para hacer las discusiones, ¿no? Particularmente una tesis de este tamaño, como la tuya, Andrés, ¿no? Felicidades de nuevo. Y muchas gracias por ser el que inaugura estos seminarios doctorales, y a ti y al doctor Julio. No, al contrario, gracias a todos. Pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir. Les recordamos que pues el próximo seminario, ¿semana qué son? En 2 semanas. Y me parece que es turno de la doctora Sara González, en 2 semanas. Por aquí nos vemos de nuevo en un par de semanitas. Sí, es la doctora Sara González y el doctor Nava, de comentarista. El doctor Nava. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.